Hola y bienvenidos a Través de la Biblia con Les Feldick. Un ranchero y agricultor de Oklahoma, Les Feldick, ha estado enseñando clases de Biblia al estilo casero durante 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando les está enseñando es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. Esta tarde para otra sesión de 4 programas y nos damos cuenta de que algunos de ustedes han venido de bastante lejos. Tenemos un par aquí de Oklahoma City, otros de ustedes de McAllister, y nos damos cuenta de que se necesita un esfuerzo para venir y ser parte de esta grabación. Y solo queremos que sepan que incluso la audiencia de televisión los aprecia, gente. Te sorprendería cuántos comentarios recibimos sobre la clase que tenemos de fondo, y eso hace que se sientan como parte de la clase. Así que cuando digo gracias por venir, lo digo desde lo más profundo de mi corazón. Está bien, ahora de nuevo, tenemos que hacerle saber a la gente que solo somos un estudio bíblico informal. No estoy aquí para atacar a nadie ni para ridiculizar lo que otras personas creen. Es mi prerrogativa y siento que el Señor me ha guiado a enseñarlo como lo veo. No espero que todos estén de acuerdo. No tienes que hacerlo, pero en ciertos preceptos donde por supuesto tenemos que ser dogmáticos, y eso por supuesto es el plan de salvación, no me desviaré de eso ni un ápice. Pero cuando se trata de algunas de estas otras áreas de diferencias de opinión, ¿por qué? No trates de cambiar mi opinión, no escribas ni llames para intentar cambiar mi forma de pensar. Porque ya estoy bastante firme en mis convicciones a estas alturas, y cuando llegas a mi edad, esa es una de las cosas que tenemos derecho a hacer, pero, sea lo que sea, mientras enseñamos, solo confiamos en que estarás mirando lo que dice el libro y no lo que yo digo. De nuevo, siempre haré que la gente entienda que no se puede confiar siempre en las denominaciones. No me importa quiénes sean, siguen siendo solo hombres. Pero esto, por supuesto, no es idea de los hombres. Esta es la palabra de Dios, y esto es lo que tenemos que seguir, y esto es lo que seremos juzgados algún día. Está bien, ahora hemos terminado prácticamente el capítulo 11 en nuestro último programa, y así que he puesto en la pizarra que en esta próxima serie, espero que en 4 programas, no sé si lo lograremos o no, me gustaría cubrir estos próximos 3 capítulos, 12, 13 y 14, tal como están aquí en esta carta a los Corintios. Ahora, como he estado enfatizando, de que comenzamos el libro de los Corintios, Pablo aparentemente recibió una carta, y de nuevo, quizás quieras volver al capítulo 7, versículo 1, para que sepas de qué estoy hablando. Parece que recibió la carta de la congregación de Corinto con toda una lista de preguntas, y creo que Pablo está haciendo lo mismo que yo hago incluso ahora. Cuando alguien escribe y tiene varias preguntas, respondo las preguntas en el orden en que las escribieron en su carta, y creo que eso es exactamente lo que Pablo ha estado haciendo aquí en 1 Corintios. Ahora, en el capítulo 7, versículo 1 dice, ahora respecto a las cosas de las que me escribiste, ¿ves eso? Y así continúa, tratando un problema tras otro, como evidentemente lo habían enumerado en esta carta. Ahora bien, cuando llegas al capítulo 12, dije que vamos a estudiar el 13, pero en el capítulo 12 comienza de la misma manera. Ahora, respecto a las cosas espirituales. Entonces, ¿qué supusiste? Bueno, esa fue otra pregunta en esa carta. Y así que él va a cubrirlo, como solo el apóstol Pablo, por supuesto, por inspiración podría. Cúbrelo. Ahora es bastante interesante y supongo que nunca realmente lo había pensado de esta manera, hasta que he pasado los últimos 3 meses reflexionando profundamente sobre estos 3 capítulos, preparándome para esta serie como nunca lo he hecho antes. Y de repente se me ocurrió, ¿por qué? Capítulo 13 es el capítulo del amor, cual por supuesto casi todo el mundo en la cristiandad conoce. ¿Por qué está intercalado? Voy a usar esa palabra. ¿Por qué está intercalado? Correcto, entre el 12 y el 14 podría haber sido igual de bien en Romanos, podría haber estado en Efesios, podría haber estado en casi cualquiera de sus otras cartas. Pero, ¿por qué el Espíritu Santo inspiró al apóstol a escribir 1 Corintios 13, entre el 12 y el 14? Bueno, creo que vas a ver en un momento, mientras ahora despegamos, que este es el gran capítulo del amor de todo el Nuevo Testamento. Y de nuevo está en esa respuesta a los problemas y las preguntas que la iglesia de Corinto estaba teniendo.
Y no pierdas eso. Voy a insistir en esto hasta que lo veas en tus sueños, que la iglesia de Corinto estaba plagada de problemas. Eran carnales, eran bebés en Cristo, no podían ni siquiera manejar la carne de la palabra. Y no te llevaré de vuelta otra vez, pero eso está en el capítulo 3, versículo 1. Él dice, ustedes aún son carnales. Tengo que alimentarlos como a bebés y no puedo darles la carne de la palabra. Muy bien, ahora todo este libro de Corintios ha estado tratando con los problemas de una congregación carnal. Ahora, el apóstol Pablo podría haberlos criticado duramente por algunas de estas cosas, y especialmente los capítulos 12 y 14, pero en lugar de eso, no solo está preparando a la congregación de Corinto para aceptar los capítulos 12 y 14, sino que también está preparando su propio corazón y actitud. No sea que se vuelva demasiado beligerante, no sea que, como dicen 2 Corintios, baje con ellos casi enojado. Y entonces, ¿qué tiene que hacer? Bueno, el Espíritu Santo lo ha impulsado a escribir capítulo 13, el capítulo del amor. Y ahora veamos esto a la luz de que queremos abordar las cosas que son tan controvertidas, incluso en la iglesia de Corinto, en los capítulos 12 y 14, basado en el amor, la comprensión y la paciencia que vemos en este capítulo. Creo que es imperativo que miremos el capítulo 13 antes de que empiece a hacer comentarios sobre los otros 2 capítulos. Porque esta era la actitud del apóstol al acercarse a estos corintios carnales. ¿Está bien? Así que, capítulo 13, ahora versículo 1, aunque hable con lenguas de hombres y de ángeles, ahora voy a detenerme justo ahí. Eso no dice que él habló en la lengua angelical, solo es una declaración hipotética. Sí, dice hipotéticamente, ¿podría hablar en las lenguas de los ángeles? O dijo, si pudiera hablar en todos los idiomas del mundo, eso es lo que es. Hipotéticamente, si ese pudiera ser el caso, no dice que lo hizo. Entonces, hipotéticamente, si pudiera hablar con las lenguas o los idiomas de hombres y ángeles y no tengo amor, entonces, ¿qué? He llegado a ser como un bronce, resuena, y un címbalo que tintinea. Ahora, ¿a qué está abriendo la puerta? ¿Cómo van a responder estos corintios a algunas de las cosas que va a decir en los capítulos 12 y 14? Bueno, sin la actitud de amor, paciencia y comprensión, se van a molestar, se van a enojar, y no debería dudar que algunos de mi audiencia lo harán, pero supongo que el Señor hace todo a su manera. Él es tan soberano, incluso en los pequeños detalles. Normalmente, cuando salimos para grabar, tenemos un viaje de 90 millas, ¿sabes? Normalmente, antes de salir para grabar los miércoles por la mañana, no tenemos tiempo para revisar nuestro correo. Normalmente hacemos eso si llegamos a casa. Pero esta mañana, por alguna razón, fui y recogí el correo, los abrí rápidamente, y estoy seguro de que esta pequeña carta era para mí esta tarde. Y era una dama escribiendo desde Minnesota y dijo, he estado viéndote. Y ella dijo, a pesar de que vengo de un trasfondo muy diferente al tuyo, a pesar de que, dijo, a veces dices cosas con las que aún no puedo estar de acuerdo, y esto es lo que simplemente amo. Ella dijo, nunca me has ofendido con nada de lo que has enseñado, y este es mi objetivo principal, que tal vez tenga que decir cosas que sean contrarias a lo que algunas personas han aprendido, pero quiero hacerlo sin ofender. Y esto es exactamente lo que Pablo está diciendo. Vengo a ustedes en el Espíritu, el amor, y esto tiene que ser para todos nosotros. Cuando te acerques a alguna persona que sabes que está tan perdida, como puede estar, nunca te acerques a ellos y digas, mira, a menos que hagas esto o aquello, vas a ir al infierno. Oye, cerrará su mente en este momento. No haces eso con las personas, pero te acercas a ellos con toda esta actitud que usa el apóstol de amor, paciencia y comprensión, sin comprometer la verdad en el proceso. Está bien, ahora sigamos. Y así él dice, aunque tengo el don de profecía, que por supuesto les aconseja a los corintios que busquen, que era mucho mejor que algunas de las otras cosas, pero dice, incluso si tengo el mejor don, la profecía, y entiendo todos los misterios, ahora desearía tener más tiempo. Incluso cuando te adentras en las religiones paganas del mundo, ¿qué encuentras en el núcleo de cada religión pagana?
misterios. Mira los secretos de esa religión malvada. Y así Pablo está diciendo aquí que a pesar de que tenía el don de la comprensión, creo incluso de los misterios de las religiones paganas idólatras orientales, y por supuesto usa la misma palabra en sus propias cartas que le fueron revelados los misterios de Dios, pero sin embargo esto está hablando de algo que está más allá de lo normal. Y él dice, incluso si tuviera esta habilidad sobrenatural para entender todos los misterios, y él dice, si tuviera una fe que pudiera mover montañas, y él dijo, si no tengo amor, ¿todo esto a cuánto equivale? Nada, nada. Y ya sabes, la carta a la iglesia en Éfeso, allá en Apocalipsis, estaban tan correctos en todo. Tenían su doctrina clara, tenían su disciplina en orden. Y sin embargo, mientras el Señor Jesús escribió esa carta o habló esa carta a esa iglesia, ¿cuál era su principal falta? No, hay amor. No, hay amor. No sirve de nada tener toda tu doctrina clara. No sirve de nada tener una disciplina perfecta. No cuenta para nada. Y así, esto es lo que el apóstol está señalando a estos corintios. Mira, voy a acercarme a ti con algunas cosas con las que no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo, pero lo voy a hacer en el espíritu del amor. Está bien, sigamos leyendo. Versículo 3. Y aunque entregue todos mis bienes para alimentar a los pobres, ¿cómo podría alguien hacer algo mejor que eso? Y aunque entregue mi cuerpo para ser quemado como un sacrificio completo, incluso al servicio de Dios, y si no tengo el amor, todo es en vano. Escucha, todo lo que decimos, pensamos y hacemos en relación a nuestra familia, nuestra esposa, nuestros vecinos, nuestros socios comerciales, cualquiera que sea el caso, aún tiene que basarse en esta premisa del amor. Ahora, entiendes por supuesto que este término amor no es el amor erótico que Hollywood promueve. Esto está hablando del amor ágape que está centrado en Dios. Y solo el verdadero creyente puede realmente tener y ejercer este tipo de amor. El mundo no salvo no sabe lo que es, no pueden comprenderlo. Pero para nosotros, dice Pablo, esto está ahí para que lo aprovechemos. Está bien, ahora continuando, versículo 4. Él comienza a explicar ahora todos los atributos de esta única palabra, amor. El amor es paciente y es el amor bondadoso, no envidia. Ahora, la otra palabra, por supuesto, para envidia es y codiciar. Si amas a alguien, no puedes codiciar. ¿Qué es lo que les pertenece? Eso regresa directamente a los mandamientos. ¿No es así? El amor no se jacta de sí mismo. En otras palabras, el amor no lo hace. ¿Qué debo decir? El amor no se vuelve egotista. El amor no se vuelve arrogante. Creo que esa es una mejor palabra. No se jacta de sí mismo. Y trata de presionar a los sujetos de tu amor. Simplemente no funciona así. No es engreído. Eso es autoexplicativo. No se comporta de manera inapropiada. El amor nunca busca lo suyo. El amor no se irrita fácilmente. Ahora, eso no significa que nunca pueda ser provocado, pero no se provoca fácilmente. Y no, piensa. El verdadero amor puede pensar mal. Es una afirmación bastante fuerte, ¿no? Está bien, estoy apurándome porque quiero pasar la mayor parte de este tiempo de media hora en los versículos, desde el medio hasta el final. Está bien, se regocija no en la iniquidad, se regocija en la verdad. El amor todo lo soporta, todo lo cree. Pero un momento, ¿cuál es la otra palabra para creer? Entonces, ¿en qué se basa de nuevo nuestra fe? Amar. Mira, esa es la esencia del trabajo de la cruz. Fue el amor de Dios que derramó sobre la humanidad cuando envió lo mejor que el cielo tenía a la cruz del Calvario. Ahora, por supuesto, en lo que respecta a Cristo, su ira fue derramada sobre él. Pero así como su ira fue derramada sobre Cristo, el amor de Dios se derramó sobre la raza humana. Está bien, continuando con la lectura. Soporta todas las cosas, cree todas las cosas, espera todas las cosas, aguanta todas las cosas. Y luego el versículo 8, el amor nunca falla. El amor nunca nos decepcionará. Ahora, conocemos la naturaleza humana.
Sabemos que hay momentos en los que podemos amar a nuestro prójimo y hacer todo lo posible por ellos, y aún así van a aprovecharse de nosotros. Lo sabemos, pero a largo plazo el amor va a perseverar. Creo que uno de los mejores ejemplos de eso que puedo recordar, el presidente Abraham Lincoln, creo que fue el epítome de este tipo de amor cristiano. Y en el apogeo de la guerra había un caballero que había ridiculizado a Abraham Lincoln antes de que se convirtiera en presidente. Lo ridiculizó tanto que una vez le advirtió a un explorador que viajaba por toda África buscando un gorila. Él dijo: ¿por qué ir a África cuando todo lo que tienes que hacer es ir a Springfield, Illinois? Refiriéndose, por supuesto, a Abraham Lincoln. Y hizo otros comentarios despectivos sobre Abraham Lincoln. Pero, además de eso, cuando Lincoln necesitaba al hombre adecuado para ser su secretario de guerra en medio de la guerra civil, ¿a quién crees que nombró este hombre Stanton? Y a medida que pasaba el tiempo y Stanton servía bajo el presidente, continuó dándole comentarios despectivos, sin ningún respeto por el hombre en absoluto. Pero Lincoln nunca prestó atención a eso. Y luego, cuando fue asesinado y mientras habían colocado su cuerpo en una habitación lateral, Stanton entró y derramó sus lágrimas. Llanto, dice, nunca ha habido un líder de hombres como él. Bueno, sabes, eso toca nuestro corazón. Pero ¿qué fue lo que hizo a Lincoln lo que era? Él conocía toda esta cualidad del amor divino. Y un hombre como Stanton nunca afectó ese amor. Continuó trabajando con él, lo nombró, y así sucesivamente. Y creo que esto es lo que tenemos que entender, que muchas veces no obtenemos la gratificación inmediata, pero a la larga lo que se siembra se cosecha. Nuestro amor seguirá siendo algo provechoso. Está bien, ahora pasemos rápidamente. Así que el versículo 8, el amor nunca falla. Pero si hay profecías, en otras palabras, el don de profecía que él dice en el capítulo 12, es el que sin duda es el mejor, va a fallar. Bueno, ¿cómo puede algo que es tan bueno fallar? Bueno, verás, antes de que este libro se publicara, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento existía. Pero antes de que el Nuevo Testamento se publicara, y Pablo ya había estado, podrías decir, ganando a cientos y cientos de personas para Cristo, se estaban comenzando congregaciones. No tenían nada escrito en lo que basarse, nada escrito. Ninguno de los evangelios había sido escrito aún. De hecho, Pablo citará algunas de las palabras de Jesús como las vemos en el evangelio en tu edición de letras rojas. Pablo las cita. Y así, ya sabes, el hombre fue movido por inspiración porque aún no se había escrito. Y así aquí, mientras el mundo estaba esperando que la palabra de Dios se publicara, a través de los relatos del Evangelio, a través de la escritura de Lucas en los Hechos y a través de las epístolas de Pablo, ¿qué tuvo que hacer Dios para alimentar a esos creyentes, hombres dotados? Y así el don de profecía era sin duda el más importante, porque eso era todo lo que esos primeros creyentes tenían para guiarse. Y aquí él dice, van a fallar, van a desaparecer. ¿Por qué? Porque el libro escrito está por llegar. Y Pablo, evidentemente por inspiración, sabía eso, que habría un tiempo en que la palabra de Dios estaría impresa para el creyente del Nuevo Testamento, así como lo estaba el Antiguo Testamento en aquel entonces. ¿Está bien? Pasemos al siguiente. Las profecías fallarán y las lenguas. Ahora, supongo que aquí tendré que poner algo en la pizarra, y eso se aplicará a los 3 capítulos. Y voy a hacer esto solo para que la gente pueda entenderlo fácilmente. En griego, cada vez que ves la palabra lenguas en plural, siempre significa un idioma conocido, un idioma que se puede hablar. Y reducir a escritura. Ahora, cuando ves la palabra en singular, y lo señalaremos a medida que avancemos en el próximo capítulo, especialmente en el 14, cuando no hay plural, es singular. Entonces, se refiere a eso que no es fonético. Y eso es todo lo que eran. Eran sonidos que nadie podía reducir a escritura. Y así, incluso algunos de nuestros, como lo diré, traductores más talentosos hoy en día, como las sociedades bíblicas y los traductores de Wycliffe,
Cada vez que han escuchado a alguien hablar en una de estas llamadas lenguas desconocidas, nunca han podido identificar un solo sonido fonético que se pueda reducir a escritura. Increíble, ¿no? Y por eso son ininteligibles. Y por eso Pablo dice que si van a usarlo, tienen que tener a alguien que pueda traducirlo. De lo contrario, déjalo en paz. Pero sea lo que sea, vamos a dejar esa mentira por el momento. Y así ahora dice que todo este don de hablar, incluso en lenguas conocidas, es la capacidad de hablar en casi cualquier idioma que pueda surgir. Y Pablo hace la afirmación en el capítulo 14. De hecho, puedes mirar, solo pasa la página en mi Biblia, mira 1 Corintios 14, versículo 18. Es una afirmación bastante contundente. Y él dice, doy gracias a mi Dios. Hablo en lenguas, en plural, idiomas, y más que todos ustedes. Ahora, eso fue al principio de su ministerio. Ahora, por lo que podemos deducir, para cuando llega al final de su ministerio, él tampoco lo practica. Ahora, ¿puedo explicar esto mejor? ¿Explica esto? La capacidad de hablar en idiomas es uno de nuestros chicos, y hemos estado en Israel, y esperamos volver a tenerlo cuando vayamos el próximo mes. Cuando terminamos nuestro recorrido y él nos llevó al aeropuerto, todo el grupo que estaba con nosotros simplemente se enamoró del tipo. Y le pregunté, dije, bueno, ahora veo a Virgil sonriendo, él recuerda, y Luis, varios de ustedes estaban con nosotros. Y le dije, ahora Eli, le dije, ¿qué haces a partir de aquí? Bueno, él dice, tengo unos días libres, y luego dice, recojo a otro grupo de Italia. Dije, Italia, le dije, entonces, ¿qué haces? ¿Cómo te comunicas? Oh, él dijo, hablo italiano. Y yo dije, bueno, ¿y si entonces tenemos eso? Viene un grupo de japoneses, él dijo, sin problema, yo hablo japonés. Bueno, me dio su tarjeta de presentación cuando nos fuimos y cuando subí al avión me di la vuelta y allí lo tenía. El tipo hablaba con fluidez 7 idiomas, fluido. Él podría hacer un recorrido por cualquiera de esos países y ser capaz de conversar con ellos tan claramente como no lo hacía ahora. Eso es lo que significa poder hablar en lenguas, en plural, como lo vemos aquí. Y el tipo tenía esto, pero no era un don sobrenatural. Imagino que él tenía entonces un talento y una habilidad, pero aún así tenía que aprender esos diferentes idiomas. Pero Pablo, creo que donde quiera que iba en sus viajes misioneros, entraba en varias tribus y dialectos. No tuvo que detenerse y tomar 6 meses para aprender el idioma. Él se comunicó con él. E incluso en Corinto, retomaremos esto en la siguiente media hora, incluso en Corinto había una multitud de idiomas que se usaban constantemente porque era el centro del comercio entre Oriente y Occidente. Pero sea como sea, Pablo dice, el día llegará en que este don de poder hablar en un idioma como él podía, también desaparecerá. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Habla con cualquier misionero que haya ido al campo misionero en los últimos años que puedas recordar. ¿Y alguna vez has encontrado a uno que pudiera ir directamente, tal vez a Brasil y hablar portugués? ¿Pueden ir a Argentina o donde sea que hablen portugués? No, es Brasil. O si vas a Bolivia y de repente puedes hablar los idiomas de estas tribus indígenas, no. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que pasar meses y años aprendiendo el idioma porque Dios ha quitado todo eso. Sería genial si ahora, bueno, incluso cuando estábamos en Haití, habría dado cualquier cosa. Iris también lo habría hecho. Si hubiéramos podido comunicarnos con esos 700 haitianos que estaban allí en esa multitud cada noche, además del hecho de que se transmitió por radio en toda la isla, si hubiera podido hablar toda esa semana en criollo o en francés, me habría sentido satisfecho con cualquiera de los dos, pero no pude. Tuve que pasar por un intérprete. Y así Pablo dice que este don de lenguas va a desaparecer, al igual que el don de profecías. Y incluso este conocimiento sobrenatural que se dio a los hombres hasta que llegó la página impresa, desaparecería. Ahora, ¿quieres recordar que Dios nos dio este libro? Es sobrenatural en sí mismo y lo ha escrito de tal manera que uno de los viejos reformadores lo expresó así, que cada campesino en Inglaterra podía leer la Biblia y comprenderla, y por eso todas estas cosas sobrenaturales van a desvanecerse. Es que la palabra impresa ahora vendría y tomaría el control. Bueno, no voy a tener tiempo para terminarlo, pero iremos tan lejos como podamos para el versículo 9, porque dice, sabemos en
Ahora, ¿qué significa en parte? Parcialmente, aún no se ha revelado un conocimiento completo, y Pablo entendió eso, que incluso con todas sus revelaciones, aún no las tenía todas. ¿Vendrían más cosas? Y ahora sabemos, por supuesto que sí. Así que dice, sabemos en parte y profetizamos o predicamos parcialmente. Él aún no tenía toda revelación de la verdad del Evangelio de la gracia. Esto es solo el comienzo. Está bien, entonces el versículo 10. Pero entonces, ¿qué significa eso que es perfecto? Esa palabra que surgió en nuestra clase anoche, ¿qué significa maduro o completo? Pero cuando venga lo que es maduro y lo que es completo, entonces lo que es parcial será desechado. Ahora, aquí de nuevo tengo que usar una ilustración simple. Lo hemos usado antes. Cada uno de ustedes pasó por la escuela primaria y aprendió su aritmética, sus combinaciones simples y claras de 2 más 2 y 3 más 3, las tablas de multiplicar y así sucesivamente. ¿Con qué frecuencia todavía los usas hoy en día? Quiero decir como tal, muy raramente, pero ¿en qué se basa toda la matemática que usas? Esos principios, no me importa cuán alto llegues en matemáticas, 2 más 2 sigue siendo 4 y 3 más 3 sigue siendo 6. Está bien, ahora es de la misma manera con la revelación escritural. Dios comienza con lo simple, pero Él está constantemente revelando verdades más profundas y profundas. Ahora, eso no quita la parte más simple, pero ¿qué es lo que hace? Lo coloca en un lugar donde no estás constantemente dándole vueltas. No tienes que hacerlo. Es simplemente parte de tu naturaleza. Déjame mostrarte un versículo que creo que lo señala tan claramente, y ese sería en Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6, justo ahí en el versículo 1. Hebreos capítulo 6, versículo 1. Y me gustaría esperar hasta que todos lo hayan encontrado, porque la gente me dice allá en esos salones están haciendo lo mismo, ven, y no quieren que vaya demasiado rápido. Dicen, bájalo un poco para que podamos seguir el ritmo. Está bien, pero ahora en Hebreos capítulo 6, versículo 1, solo observa el lenguaje, por lo tanto. En otras palabras, en el capítulo 5, ha estado hablando sobre dejar el biberón y meterse en la carne de la palabra. Aléjate de las cosas simplistas, no los tiras, no dices que ya no son verdad, pero ya no los necesitas. Y así él dice, por lo tanto, dejando. Ve, así como dejamos la aritmética de la escuela primaria, por lo tanto, dejando los principios de la doctrina o las enseñanzas de Cristo, sigamos adelante. De nuevo, la palabra es perfección en la versión King James, pero ¿hacia qué vamos? Madurez o hacia aquello que es completo. No te quedes atrás en las áreas simplistas de las Escrituras. Avanza hacia aguas más profundas, cosas más profundas, ¿ves? Está bien, ahora, entonces regresemos a 1. Corintios 13. Solo me quedan unos segundos. Y así él dice que cuando lo que es completo ha llegado, entonces lo que es solo, parcial, será que... Gracias por ver a través de la Biblia con Les Felde, un estudio bíblico semanal. Si deseas más información sobre los ministerios Les Felde, un estudio bíblico en tu área o sobre este programa, escribe a Les Felde Ministries. Ruta 1, Box 7600, Quinta, Oklahoma, 765D. Esa es la Ruta 1. Caja 760, Quinta, Oklahoma, T4552. A través de la Biblia con Les Feldick es apoyado por los espectadores y tu donación es apreciada. Gracias y asegúrate de sintonizar la próxima vez. O a través de la Biblia con Les Feldick